una distinción entre el bien y el mal. Pero antes de abrir la palabra de Dios, queremos invitarles a que inclinemos nuestros rostros para orar. Oramos. Padre bueno, gracias te damos por el gozo que nos das nuevamente de poder estar en tu casa de oración para abrir tu palabra y estudiar nada más y nada menos que tu santa ley. En esta noche queremos que tú hagas claro el mensaje a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a toda verdad. Gracias por nuestros amigos que han tomado el tiempo para venir. Multiplícales en bendiciones su tiempo invertido en tu obra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Una distinción entre el bien y el mal. Una de las cosas más terribles que hoy en día encontramos en nuestra sociedad es que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo lo están llamando ¿qué cosa? Bueno, la realidad del caso es que hoy en día, aún en los sistemas jurídicos, tenemos problemas porque las personas tienen una definición de lo que es bueno basado en su propio criterio. Ahora, una de las grandes realidades que hemos encontrado hoy en día es esta pregunta: oh Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La respuesta es simple y quiero ser directo con ustedes. La ley de Dios ha sido pisoteada. Donde no hay ley, donde no hay visión de su palabra, el pueblo se desenfrena, el pueblo se enloquece. Dios ha instituido leyes específicas para guiarnos a toda verdad. Y sus leyes son para nuestro beneficio y para apuntarnos a nuestro Señor Jesús. Una de las cosas más interesantes que podemos ver hoy en día es que hay muchas personas que quieren amor sin ley. No hay diferencia moral entre el bien y el mal porque las personas quieren amar sin tener ley. El sufrimiento y el dolor muchas veces es causado por nuestras propias consecuencias. Es verdad que tenemos un enemigo que nos tienta, que está buscándonos como león rugiente a quien devorar, para tentarnos, para destruirnos. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que acarreamos las consecuencias del pecado. Es más, la Biblia claramente dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también, ¿qué cosa? Recoge. Y en realidad es que muchas veces sembramos y pensamos que estamos sembrando bien. ¿Por qué razón? Porque no hemos desviado de la palabra de Dios, no hemos desviado de su santa ley. Hemos perdido la brújula moral del ser humano. Hoy en día hay muchas personas que están sufriendo y el sufrimiento es causada porque muchas personas están siguiendo lo que Proverbios 28, no están siguiendo lo que Proverbios 28, 26 dice. El que confía en su propio corazón es ¿qué cosa? Es un necio. Muchas personas están confiando en su propio corazón. De hecho, en Proverbios capítulo 3, en el versículo 5, la palabra de Dios dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tus propios pensamientos, en tu forma de mirar el mundo. ¿Saben por qué? Porque los caminos del hombre no son rectos. Fíate de Jehová con todo tu corazón y Él enderezará tus caminos torcidos. Solamente Dios puede enderezar nuestros caminos. Solamente la ley de Dios puede dirigirnos por un camino sabio y santo. La palabra de Dios hoy en día nos habla de la ley de Dios ampliamente. Y en esta noche vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de su santa ley. En el Salmo 119, en el versículo 7 y en el versículo 8, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: las obras de sus manos son ¿qué cosa? No son mentira, pero son ¿qué cosa? Verdad. Y no solamente son verdad y juicio, fieles son todos sus mandatos, afirmados eternamente. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre.
hechos en verdad y en rectitud. Los mandamientos de Dios son hechos basados en la verdad. Ahora yo les hago una pregunta: ¿quién es la verdad? La verdad no es algo, la verdad no son los mandamientos. De hecho, la Biblia dice que los mandamientos de Dios están fundados en un principio de la verdad. Y ese principio se llama nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y también soy la vida. En otras palabras, Él es el único que endereza tu camino. Él es el único que tiene la verdad. Y Él es el único que nos puede dar a cada uno de nosotros la vida eterna. No hay debajo del cielo, dice la palabra de Dios, otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su santa ley, lo que me llama la atención de su santa ley es que el fundamento de la santa ley de Dios está basado en el carácter de Dios, en la verdad de quién es Él. No hay nada más auténtico que saber quién es Dios. ¿Quieres tú conocer quién es Dios en esta noche? Si tú quieres conocer a Dios en esta noche, te invito para que estudiemos juntos su santa ley. El Salmo 19 en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es ¿qué cosa? Perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Les pregunto, porque está fundada en la verdad. Y la verdad es ¿quién? Dios. Y si Dios es verdad y Dios es perfecto, su ley, como está fundada en la verdad, también es perfecta. Noten algo interesante: la ley de Jehová es la base del gobierno celestial. Y quiero decirles, no solamente el gobierno celestial, sino que Dios vino a este mundo no a infundir ciertos criterios, sino a colonizar el planeta Tierra para que su verdad llegue también a ser nuestra verdad. Pero qué triste es, queridos, que hoy en día muchos sistemas, inclusive religiosos, se han levantado en contra del fundamento de la ley de Dios, que está basada en la verdad, que está basada en Dios mismo. Hay muchas religiones que están diciendo por ahí: no tiene aplicaciones hoy en día las reglas morales. No sé cuántos de ustedes muchas veces han escuchado que no hay que guardar ningún mandamiento para ser salvo. De hecho, eso no es correcto. La salvación primeramente es un regalo de Dios, y guardar sus mandamientos es una experiencia que tú experimentas en tu vida cuando amas a Cristo Jesús. No tiene aplicación hoy en día las reglas morales. Muchas personas dicen eso, pero noten lo que dice Isaías capítulo 8 en el versículo 20: a la ley y a qué cosa, y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no les ha amanecido, es porque todavía están ¿dónde? En tiniebla. ¿Alguna vez te has encontrado en oscuridad? Los otros días fuimos a recoger a la niña a un lugar en un campo hermoso. Me imagino que es hermoso de día, pero mi esposa me dijo: Honey, me da alegría que hayas venido conmigo, porque estaba oscuro como boca de lobo. El que anda en oscuridad, dice la Biblia, tropieza. Y la palabra de Dios claramente dice que el que no sigue o guarda sus mandamientos y el testimonio de los profetas, en otras palabras, el testimonio de su escritura, anda en oscuridad y no ha amanecido. Noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo se me olvidó escribir esa palabrita ahí, que nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es ¿qué cosa? Luz. Si Dios es luz, quiere decir que a donde está Dios no hay tiniebla y todo está amanecido, realmente, ¿verdad? Así que noten lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó, que les anunciaran a ustedes que Dios es luz y que en Él no hay ninguna, ¿qué cosa? Oscuridad. Cuando una persona anda espiritualmente oscura, es porque no tiene a Cristo en el corazón, porque la luz y las tinieblas no pueden ocupar el mismo espacio. Este edificio ahora está bien iluminado, pero si usted apaga la luz, se vuelve oscuro.
pero no pueden ver luz y oscuridad a la misma vez. La oscuridad está en un lado y la luz está en otro lado. Dios es luz, Satanás es tiniebla. Si escoges andar en la luz, estás amanecido o tienes la verdad y tienes la luz y no vas a tropezar. Pero si andas en tiniebla, andas en oscuridad, y el que anda en oscuridad, dice la palabra de Dios, tropieza. Noten lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 4. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda, ¿qué cosa? A ver, ayúdenme, léanlo conmigo, a ver. El que dice, yo le conozco, y no guardo, ¿qué cosa? Sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? Es un mentiroso. Cuando veo la palabra mentiroso me hace recordar a alguien inmediatamente, porque la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de la mentira. Y el que miente es un hijo del padre que es mentiroso. ¿Entienden lo que le estoy diciendo en esta noche? El que tiene la verdad y habla la verdad, le es amanecido porque Dios es verdad. El que dice, yo te conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y noten la siguiente frase: la verdad no está, ¿dónde? En él. Lo primero que yo quiero invitarte, querido amigo, es que cuando tú examines a las diferentes religiones que existen en el mundo, la primera pregunta que debes hacerle es: ¿guardan ustedes los mandamientos de Dios? Se atraen, se rigen por las normas establecidas por Dios. Y si no te dicen que no estamos libres de la ley, hoy vamos a ver acerca de lo que significa eso. Y te dicen, estamos libres de la ley, no necesitamos ya la ley, las leyes no son importantes. Entonces recuérdale este pasaje que dice, el que dice yo te conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Noten que otra de las cosas que hoy en día muchas personas y muchas religiones están diciendo, sus mandamientos han sido, ¿qué cosa? Abolidos. ¿Qué significa la palabra aboler? Quitado. Ya no son relevantes, ya no son necesarios. Pero quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 89, versículo 34. No olvidaré, ¿qué cosa dice Jehová? Mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mi boca. En otras palabras, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha instituido, dice su palabra, Él no olvidará lo que Él ha dicho y no mudará lo que salió de su boca. Noten lo que dice Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido, cuando Jesús vino. Noten lo que Jesús mismo dijo. No penséis que he venido, ¿para qué cosa? Para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino ¿para qué cosa? Dice la palabra de Dios. Para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se cumpla, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuánto va a pasar de la ley de Dios? Ni una jota ni una tilde. ¿Es relevante hoy en día la ley de Dios? Claro que sí. La palabra de Dios dice que Jesús no vino a quitarla. Jesús vino a magnificar la ley, porque la ley está basada en el principio de la verdad, y Él es la verdad, el camino y la vida. Sus mandamientos, muchos dicen que sus mandamientos no son relevantes, pero les recuerdo lo que dice Primera de Juan capítulo 2 en el versículo 6. El que te dice que está unido a Cristo debe vivir como vivió ¿quién? Jesucristo. Noten que hoy en día uno de los grandes desafíos para la iglesia hoy en día es que las personas quieren una religión que Cristo se tenga que acomodar a ellos. Muchas personas quieren una religión fácil, una religión donde no tengan compromiso con Dios, una religión que hable de amor pero sin reglas. Y la realidad es que dice la palabra de Dios que si tú estás unido a Cristo y si tú realmente
eres un cristiano genuino, debes vivir como Él vivió. Ahora, si regresamos un momentico hacia atrás, noten cómo vivió Jesús. Dice, no penséis que vine para qué cosa, abolir, sino para cumplir. Si Él vivió cumpliendo, ¿qué deben hacer los hijos de Dios también? Cumplir su santa ley. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, queridos? En Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 nos dice, y en esto sabéis que nosotros le conocimos si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. El que no guarda sus mandamientos no le ha conocido. De hecho, uno de los dilemas en el fin del mundo va a ser que muchas personas van a venir y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre cantamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Dios le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque violentaron la ley de Dios, no se acataron a los mandamientos de Dios. La prueba de amor es la obediencia. Yo quiero que repitan conmigo esta frase, porque esta frase es extremadamente importantísima. A ver, repítanlo conmigo. La prueba de amor es, ¿qué cosa? La obediencia. Repítanlo conmigo una vez más. La prueba de amor es la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardáis, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Cómo usted sabe que su esposa le ama? O su esposo le ama. ¿Saben por qué usted sabe que le ama? Por sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Que usted se lleva por las leyes regidas del matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio dice que no tendrás otra mujer o otro hombre fuera del que ya tienes, ¿verdad que sí? Pero Dios tiene exactamente una ley que dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, porque yo estoy casado con mi iglesia y yo soy un Dios celoso que te quiero para ti solo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Quiere decir, ¿cómo usted sabe que su esposo o su esposa le es fiel? Porque guarda los mandamientos del matrimonio. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, es una demostración que ama a Dios. Escucha bien lo que te digo, querida iglesia. Uno no guarda como cristiano los mandamientos de Dios para ser salvo, porque la palabra de Dios dice que somos salvos por la gracia de Dios. Pero guardamos sus mandamientos porque ya hemos experimentado la gracia de Dios como respuesta de nuestra gratitud y amor al Señor. Noten lo que dice, si me amáis, guardáis, ¿qué cosa? Mis mandamientos. La fe genuina en Jesús conduce a la obediencia. Yo quiero que repitas esa frase conmigo. La fe genuina en Jesús conduce a ¿qué cosa? A la obediencia. Vuélvalo a decir conmigo. La fe genuina en Jesús conduce a la obediencia. Aquí está, dice la palabra de Dios, la perseverancia de ¿quiénes? Noten que la palabra de Dios no dice de los impíos, de los que se pierden, de los que andan en tinieblas, sino dice, aquí está la perseverancia de los que son santos, quienes guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios y tienen la fe de Jesús. En una de estas noches vamos a estudiar qué significa tener la fe de Jesús y qué es lo que dice Apocalipsis acerca de la fe de Jesús. Noten un predicador bien famoso, ustedes deben haberlo conocido, muchos de ustedes, Billy Graham, estudiando acerca de los 10 mandamientos, dijo algo que me impresionó. Él dijo, los 10 mandamientos jamás han pasado ¿de qué cosa? De moda. Tu casa puede pasar de moda, tu carro puede pasar de moda, tu mujer o tu hombre puede pasar de moda, pero Dios y su ley nunca pasará de moda, porque Dios es eterno y como está la ley de Dios fundada en algo que es eterno, la verdad pasará de moda. Sus mandamientos son imposibles de guardar. Muchas personas hoy en día, muchas religiones están diciendo por ahí que la razón principal por qué no guardan los mandamientos de Dios es porque es imposible de guardar. Es imposible sin Cristo guardar los mandamientos, eso es cierto. Pero con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, yo quiero mostrarles hoy
¿cómo podemos guardar los mandamientos de Dios a la luz de la Biblia? Romanos capítulo 7 en el versículo 5 dice, pero ahora estamos libres ¿de qué cosa? De la ley. Ay, pastor, usted ve, ya hay un versículo que dice que estamos libres de la ley. Siga leyendo conmigo. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Noten algo sumamente interesante. No está diciendo que la ley está abolida. Lo que está diciendo que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, cuando eres salvo por la gracia de Dios, Dios te lleva a la dimensión espiritual de la ley, no a la letra, porque la letra, dice la palabra de Dios, mata, pero el espíritu de la letra vivifica, da vida. Eso es lo que quiero mostrarle y voy a pasar un poquito de tiempo para que ustedes lo vean con detenimiento lo que quiero decirles. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley, ¿qué cosa es? Espiritual. Noten el versículo pasado que dice que estábamos sujetos, ya no estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen nuevo del espíritu de la ley. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Está el espíritu de la ley y la letra de la ley. En pecado se cumple la letra. Cuando tú eres un cristiano salvado por la gracia de Dios, empiezas a vivir el espíritu de la letra. Noten lo que dice Romanos. Vuelvo de nuevo a este pasaje. Porque sabemos que la ley, ¿qué cosa es? A ver, ayúdenme, prediquen conmigo. A ver, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué cosa? Noten que Pablo está diciendo, hay un grave problema con la ley de Dios. La ley de Dios es espiritual, pero el problema es que yo soy un humano caído, carnal. Pero sigamos leyendo. Vencido al pecado, en otras palabras, he sido derrotado por el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero esto, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿qué cosa es? Es buena. ¿Está diciendo él que la ley es mala? No, está explicando por qué el ser humano tiene un problema carnal. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y dice, tenemos un problema, somos carnales. Lo que quiero hacer, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está dándonos una explicación por qué hay un problema entre ser carnal y la ley espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos vivir a la altura de la ley. Hasta ahí hay muchas religiones y muchas personas que tienen razón al decir no podemos cumplir con la ley de Dios. Pero sigan leyendo el pasaje. Noten lo que dice ahora segunda de Corintios capítulo 3 en el versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Yo quiero que usted repita conmigo esta palabra, competente. A ver, repítanla conmigo. Competente. ¿Qué significa la palabra competente? Capaz, competente. Cuando usted no es competente, no puede competir. Los otros días tuvimos miembros de nuestra iglesia corriendo. Mientras ellos entrenaban para las carreras que corrieron, se preparaban para ser competentes, para no quedarse atrás. Pero una persona que nunca ha corrido, si hubiera corrido, no hubiera sido una persona que no hubiera sido competente. Y escucha bien, lo que te hace competente no eres tú, sino es el Espíritu de Dios obrando en tu corazón. ¿Están conmigo? Nótenlo para que ustedes vean. El cual asimismo nos hizo ministro. ¿Quién nos hizo?
no la iglesia, no una persona, no una doctrina. ¿Quién es el único que puede hacer salvo a una persona? ¿Quién es el único que puede hacernos competentes del nuevo pacto? Jesús. Es por eso que sin Jesús no hay absolutamente ley, no hay nada. Noten lo que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Pablo decía: yo tengo un problema porque la ley es, ¿qué cosa? Espiritual, pero yo soy, ¿qué cosa? Carnal, y el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que termino haciendo. Ahora este versículo dice que Dios, a través de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos ha hecho competentes para guardar sus pactos y vivir en integridad con Él. Asimismo nos ha hecho competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero escuchen lo que dice el Espíritu de la letra. ¿Qué dice? El Espíritu de la letra nos da vida, nos vivifica, nos hace nuevas personas. Yo quiero que ustedes vean a lo que me refiero ahora en un contexto más simple para poderlo entender. La mayor parte de los mandamientos de Dios, escuchen bien, están redactados en sentido negativo. Por eso es que cuando usted lee la gran mayoría de los mandamientos, dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio. En otras palabras, están escritos en la letra en una manera, ¿qué cosa? Negativa. Nótenlo para que ustedes vean. La mayor parte de los mandamientos están redactados en sentido negativo para satisfacer nuestra naturaleza caída. En otras palabras, la ley de Dios siempre ha existido por la eternidad. La ley de Dios no fue dada en el Sinaí. La ley de Dios siempre ha existido. Lo que se dio en el Sinaí fue una modificación para adaptarla a nuestra manera caída. Voy a mostrarle a qué me refiero en un momento. La mayor parte de los mandamientos están redactados en un sentido negativo para satisfacer nuestra naturaleza caída. No harás, por ejemplo, la ley de Dios como un espejo nos muestra cómo somos. Debemos escuchar el no de Dios antes de que podamos recibir su sí. Ahora, noten en el espíritu lo que quiere decir. En el espíritu, sin embargo, guardar los mandamientos no es negativo, sino, ¿qué cosa dice el pasaje aquí? Sino es algo, ¿qué cosa? Positivo. No se trata de no hacer, sino de ¿qué cosa? De hacer. Por lo que la obediencia va más allá de las meras reglas de los mandamientos. La ley es ¿qué cosa? Espiritual. Por eso los que se acercan a Dios deben acercarse en una manera espiritual. Los verdaderos adoradores, dice la palabra de Dios, adoran bajo el principio de la verdad, en espíritu y en verdad. Y estos son los adoradores que el Padre siempre está buscando. Voy a mostrarle la letra y voy a mostrarle lo espiritual de la letra. Acuérdense que Pablo, repito nuevamente, Pablo decía que él tenía un problema porque era carnal y no estamos bajo la ley porque Dios ahora nos hizo competente para vivir bajo el espíritu de la ley. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Tal vez estoy corriendo un poquito por el tiempo, pero mañana cuando hablemos acerca de uno de los mandamientos de la ley voy a hacer algunos de estos repasos nuevamente. Voy a mostrarles la letra de la ley. Por ejemplo, la letra de la ley en el primer mandamiento. Vamos a repetirlo todo. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de ¿qué? De mí. Esa es la letra. Noten que está en una forma negativa porque somos pecadores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te hace competente, un ministro competente para que puedas vivir a la altura del espíritu de la letra. Noten ahora para que ustedes vean algo interesante. La letra dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Esa es la letra. Pero el espíritu está hablando de ¿qué cosa?
de lealtad. No está hablando de no hacer, sino de hacer, de ser leal a Dios en nuestra forma de servirle. Noten lo que están diciendo, lo que sigue diciendo. Noten el segundo versículo, el segundo mandamiento. No te harás imagen y no te inclinarás ¿a qué cosa? A ella. Noten que esa es la letra. Pero el espíritu a lo que Dios te ha hecho competente es que solo Dios merece nuestra adoración. Quiere decir que cuando tú le adoras, no le estás adorando en no harás, sino que le estás adorando en espíritu y en verdad. Cada vez que tú vienes a la iglesia y abres tus voces para cantar, para alabar el nombre de Dios, para predicar, para exponer la palabra de Dios, tú le estás adorando, cumpliendo el segundo mandamiento de la ley de Dios. Noten que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El tercer mandamiento, ¿cómo dice? No tomarás en vano el nombre de ¿quién? De Jehová tu Dios. Esa es la letra. Noten que está en forma negativa. En forma positiva es reverenciar el nombre de Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice que cuando tú vienes a la iglesia debes venir a escuchar. La Biblia dice: no ofrezcas el sacrificio de los necios. Acércate más para escuchar que para hablar. ¿Por qué razón? Porque Jehová está en su santo templo. Calle delante de él, dice la palabra de Dios, toda la tierra. Tú y yo podemos en el espíritu de la letra venir y ser reverentes en la casa de Dios y servir a Dios cumpliendo el mandamiento número 3 por medio del Espíritu Santo. Noten lo que dice el cuarto mandamiento conmigo, repitámoslo todos juntos. Acuérdate del día, ¿qué cosa? Sábado, para santificarlos. Algunas versiones dicen acuérdate del día de reposo para hacerlo más contemporáneo, pero si usted busca allí a donde dice día de reposo tiene un asterisco, y si busca al final del asterisco va a ver que dice, se refiere específicamente al sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Cuántos días vas a trabajar? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será, ¿qué cosa? Reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Me comí una parte, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dice la palabra de Dios. ¿Qué está hablando cada vez que usted recibe el sábado? ¿Qué está hablando? De la santidad. Qué hermoso es que por 52 sábados al año Dios nos recuerda. Cada vez que se oculta el sol el viernes, a principio empieza el sábado y Dios nos recuerda: hijo mío, yo soy un Dios santo y sin la santidad nadie verá, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Cada vez que en el espíritu de la letra tú vienes y recibes el sábado con tu familia, tú le estás diciendo: Señor, yo te acepto como el único santo, el único que puede transformar mi vida, el único que puede cambiar mi vida. Noten el quinto mandamiento: honra a tu padre y qué cosa, y a tu madre. Noten qué significa en el espíritu de la letra, significa respeto a las autoridades. Noten también el sexto mandamiento: no cometerás qué cosa, homicidio. ¿Qué está hablando? De amor, amor. El espíritu de la letra es amor. No cometerás adulterio. Esa es la letra, pero el espíritu dice: mantente puro porque Dios es puro. De hecho, la palabra de Dios dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Noten, los que un día quieran ir al reino de los cielos, estoy más que convencido que cada uno de nosotros quiere ir al reino de los cielos. ¿Quieres ir tú al reino de los cielos? Entonces tienes que vivir el espíritu de la letra de este mandamiento que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Noten lo que dice el versículo 4: el limpio de mano, y ¿qué dice la siguiente palabra? Y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. No robarás, es en una manera negativa para la raza caída, pero cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal en el Espíritu, Dios te dice: sé una persona honesta. No es no hacer, sino hacer. La ley de Dios no es no hagas, sino haz. La razón por qué lo da negativo es por nuestras tendencias pecaminosas. Ahora puedes entender mejor
¿qué mandamiento violó Adán y Eva en el reino de los cielos? ¿Sí o no? Noten, no hablará falso testimonio contra tu prójimo. Veracidad. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Sé 100% satisfecho con lo que Dios te ha dado. Qué cosa más hermosa. Por eso Pablo, cuando experimentó el Evangelio, experimentó el gozo de la salvación, él dijo: he aprendido a contentarme con mucho y he aprendido a contentarme con poco. Regocijaos, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque no importa si tienes poco o mucho, Dios te lo da en una manera de misericordia y amor hacia ti. Y uno de los mandamientos que te capacita a contentarte y a sentirte satisfecho es el último mandamiento, cuando no codicias las cosas de tu prójimo. La rebeldía en esta tierra, la rebelión en esta tierra se inició cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a la mujer, a Adán y a Eva? Ciertamente, el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como ¿quién? Como Dios. ¿Qué mandamiento violó? Si ustedes miran, desde el principio, el reino de los cielos, todo el universo ha sido regido por la ley de Dios. En el monte Sinaí, la ley de Dios no fue dada a los judíos, fue dada a la raza humana. En una manera negativa, porque éramos caídos, pero la realidad es que en el cielo hay santidad, en el cielo hay honestidad, en el cielo hay veracidad. Los ángeles que le sirven son puros y leales. ¿Por qué razón? Porque la base de la ley de Dios está fundada en la verdad del carácter de Cristo Jesús. Donde no hay ley, la palabra de Dios dice, tampoco hay, ¿qué cosa? Transgresión. Yo quiero decirles que hay un grave peligro cuando vamos por ahí diciendo que ya no es necesaria la ley. Porque si no hay ley, no hay, ¿qué cosa? Transgresión. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado es infracción ¿de qué cosa? De la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Noten que segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán ¿qué cosa? La sana doctrina. Y la sana doctrina está basada en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Repito nuevamente, ¿quién es la verdad, iglesia? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La sana doctrina está basada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Noten, más bien teniendo comezón de ¿qué cosa? De oído, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y a la vez se apartarán su oído de ¿qué cosa dice la palabra de Dios? De la verdad. Ahora yo vuelvo y te repito la misma pregunta, porque el centro de este mensaje se llama Cristo Jesús. Si se apartan de la verdad, entonces se están apartando ¿de quién? De Cristo. Es por eso que muchas personas que aunque cantan, aunque expresan su gratitud a un Dios, la grande tristeza de sus almas es que alaban y glorifican a un Dios que no conocen. Nicodemo era uno de ellos, especialista, experto, maestro de la ley. Y cuando se encontró con Jesús, le dijo, maestro bueno, y Jesús ni siquiera se congració con él, le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener una experiencia viva con la verdad. Si tú no escudriñas la verdad, estás completamente perdido. Y en esta noche, querida iglesia, yo te invito para que tú abras tu corazón a la verdad. Y la verdad no es algo
la verdad es alguien, la verdad es Cristo Jesús. Pisotear su ley es pisotear la verdad, porque la verdad está fundada, su ley está fundada en la verdad. Jesús siempre nos guía ¿a qué cosa? A la obediencia, no es a la desobediencia. Siempre Dios te va a guiar a la obediencia. Juan 15, versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis ¿en qué cosa? En mi amor. Tu amor es como trapo de inmundicia. Tú y yo debemos permanecer en el amor ¿de quién? De Cristo. Y para permanecer en ese amor necesitamos guardar ¿qué cosa? Sus mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ¿qué cosa? En su amor. Primera de Juan 5:3 nos vuelve y nos repite, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué cosa? Gravosos. Oh, sí son gravosos si lo haces en la letra. No harás esto, no harás aquello, pero son una delicia cuando lo haces en el espíritu de la letra, porque en el espíritu, qué lindo es ser una persona leal, qué lindo es ser una persona honesta, qué lindo es ser una persona amorosa, qué lindo es ser una persona santa, una persona pura, una persona que respeta las autoridades. ¿No es eso algo maravilloso, sí o no? Queridos, eso es lo más lindo que hay. Dice la palabra de Dios, cuando lo haces con el Espíritu, no son gravosos sus enseñanzas. Amarás al Señor tu Dios, los dos grandes mandamientos de la Biblia. Porque se acuerdan que alguien le preguntó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos que hay en la palabra de Dios? En tu palabra, ¿cuáles son? Y Jesús le dijo, son dos nada más. Y de hecho, hay personas que dicen, ve, ya no hay que guardar 10, son dos nada más. Es que Jesús le dio un resumen de los 10 mandamientos en 2 mandamientos. Saben que los 10 mandamientos han sido dados al ser humano para preservar relaciones. Los primeros 4 es para preservar relaciones vertical. Los otros 6 mandamientos es para preservar relaciones horizontal. Quiere decir que cuando amamos a Dios, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué cosa? Tu mente. ¿Saben lo que está diciendo ese mandamiento? Si realmente amas a Dios, lo vas a hacer con lealtad de todo corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Vas a ser puro con toda tu alma, con todo tu ser. Vas a ser santo con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El espíritu de la letra nos ayuda a vivir lo que Cristo quiere que cada uno vivamos. En una de estas noches vamos a ver que quebrantar y violar uno de los mandamientos de Dios te hace culpable de todo. Mañana vamos a hablar específicamente del mandamiento más quebrantado en la historia de todos los mandamientos escritos por Dios. Donde no hay ley, tampoco hay ¿qué cosa? Dice la palabra de Dios, no hay ¿qué cosa? Transgresión, porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de ¿quién? Noten algo, no es el que escucha. Tú en esta noche me estás escuchando. Pero si tú nada más te quedas escuchando y no pones en práctica, no eres justo, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, no son los que oyen, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y este es el primer, ¿qué cosa? Mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, escuchen esto, de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Saben lo que está diciendo este pasaje? Dice, de amar a Dios y de amar al prójimo depende toda la Biblia. A veces nosotros complicamos el Evangelio, pero el Evangelio es tan simple.
El Evangelio es amar a Dios en primer lugar. En esta noche yo te voy a invitar para que tú abras tu corazón al Señor y le ames, te rindas a Él completamente y ames también a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Jehová es perfecta y me encanta este pasaje bíblico. Perfecta y restaura, ¿qué cosa? El alma. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche necesitan ser restaurados, pero yo todos los días necesito ser restaurado por la gracia y la misericordia de mi Dios. ¿Y sabe cómo empieza esa restauración? En guardar sus mandamientos, en aprender a ser hombres y mujeres leales a Dios, aprender a ser hombres y mujeres santos, puros, en rectitud, en guardar sus mandamientos. Hay grande, ¿qué dice la Biblia? Grande galardón. ¿Saben cuál es uno de los galardones para mí más extraordinarios que el ser humano pueda obtener? Conocer el carácter de Jesús. Piensen por un momento. Por toda la eternidad vamos a estudiar el amor de Dios, su carácter. Pero la puerta que abre el infinito para que usted empiece a ver cuán majestuoso y cuánto le ama Dios, se llaman sus 10 mandamientos. Me quedé sin micrófono. 1, 2. ¿Me oyen? Me quedé sin micrófono. Ok. Ya estoy terminando. 5 minuticos más y termino. Ya, me volvió. La ley no es más que el trasunto de la naturaleza de Dios. El diablo se ha encargado, querida iglesia, en sembrar. Dame el micrófono, se me va. El diablo se ha encargado de sembrar la cizaña contra el carácter de Dios. ¿Cuánta gente por ahí nos dicen que Dios es malo? Que Dios es el causante de todos los problemas. ¿Cuántas personas rehúsan creer a Dios? Porque dicen, ¿cómo un Dios de amor permite tantas cosas malas? Pero cuando tú empiezas a conocer la verdad, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad, el principio, la puerta que abre todas las verdades, se llama la ley de nuestro Dios, el carácter de Dios. Los 10 mandamientos, escuchen bien, son un perfil del carácter de Dios. Un carácter que es, ¿qué dice? Inmutable. Tú y yo servimos a un Dios que es extraordinariamente maravilloso. Es un Dios maravilloso que te ama, que ha dado su vida por ti y que ha dejado en esta tierra un pequeño perfil de su carácter para que tú puedas tener una vida sana y saludable en un mundo corrupto. Entonces la invitación que quiero hacerte en esta noche es, ¿quieres decirle tú a Jesús, Señor, ayúdame para guardar tu santa ley? Hay alguien que quiere decirle sí a Jesús, levantándose, levántate conmigo si quieres decirle, Señor, ayúdame por tu gracia, voy a guardar tu ley. Voy a pasar rapidito a la última slide que quiero mostrarle. Vamos a hablar acerca de la gracia. No terminé esto de la ley.
Pero noten lo que dice el Salmo 1. Y este es mi llamado para ti en esta noche. Bienaventurado. ¿Saben lo que quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso, afortunado. El varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora viene algo extraordinario que para mí es algo fantástico. Sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia. ¿Qué es lo que te trae a tu vida delicia? ¿Qué es lo que te trae delicia a tu vida? Oh, un arroz con gris para el cubano, eso trae delicia, con yuca frita. Trae delicia. Pero en el alma espiritual de la persona no hay nada más extraordinario que traiga delicia. De aquel hombre y de aquella mujer que con reverencia frente a la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Sabe por qué? Porque estás meditando en el carácter del Dios Todopoderoso. Será, dice la Biblia, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se le cae. Y todo, noten esto, y todo lo que hace prospera. ¿No es algo eso, algo maravilloso? Se me había olvidado y sé que hay una parte especial preparada. Mi esposa estaba lista. Mami, ven y canta. Y mientras ella canta, allí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a tomar en serio, como muestra de mi amor, guardar todos tus mandamientos. Mañana vamos a hablar de uno de los mandamientos que más el ser humano rompe. Es el sábado. De hecho, ya se los digo, el sábado. Si tú quieres un día encontrarte con Jesús, Jesús te dice: si me amas, guarda mis presentes. Si así lo deseas, mientras escuchas este canto, esta vez no te voy a pedir que vengas, arrodíllate allí delante del Señor. Dobla tus rodillas y dile: Señor, ayúdame por tu gracia y amor a guardar tus mandamientos, para que un día pueda experimentar en pleno, en vivo y a todo color el carácter de nuestro Dios. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Serás de mi alma fuerte paladín.
No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes de ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su nivio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes de ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Te preferimos en esta noche, Padre eterno, porque tú eres un Dios leal, eres un Dios puro, eres un Dios santo, eres un Dios que nos ama, eres un Dios que está satisfecho con tu creación, eres un Dios extraordinario. Padre, hoy tu pueblo, hoy tus hijos han doblado sus rodillas. Tú conoces sus corazones y en esta noche yo estoy pidiendo por cada uno de ellos. Hazlos competentes en el amor de Jesús por medio de tu Santo Espíritu, Señor, para que sean ministros del nuevo pacto y puedan guardar tus 10 mandamientos en el Espíritu, para que puedan llegar a ser hombres y mujeres también leales, puros, santos, amorosos, llenos de bondad, de veracidad. Señor, estamos aquí porque queremos conocerte más y más. Gracias te damos porque tu santa ley es esa ventana que un día Moisés quiso ver. Señor, muéstrame tu gloria. Oh Señor, gracias te damos porque esa gloria nos la diste en 10 mandamientos. Que esa gloria la podemos meditar de día y de noche.
para que seamos árboles plantados junto a corrientes de agua, que demos frutos y frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe, templanza, amor, todos esos frutos. Y que todo lo que hagamos en tu nombre prospere. Que prosperen nuestras familias, que prosperen nuestros hijos en el temor de Jehová, que prosperen nuestra vida espiritual. Bendícenos ahora al retirarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana nuevamente para otra hermosa conferencia. Bien, hermanos, recuerde, mañana estamos acá nuevamente a las 7:15 de la noche. Haga sus arreglos para llegar a tiempo.